y ya estamos con la doctora Florencia Villegas en esta semana. Bueno, para hablar de un tema que preocupa muchas veces también por una cuestión. A ver, hablamos de los despidos, hablamos de gente que ha quedado sin trabajo, hablamos de lo que tiene que ver con el aguinaldo, pero sobre todo qué pasa con la cuota alimentaria, con los que tienen que cumplir con todo esto. Los ha frenado un poco la pandemia también, se han actualizado algunos montos. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien, Walter, todo bien, gracias por estar. Problemas que surgen con la pandemia y con el tema laboral también, ¿no? Sí, la verdad que sí, son dos temas que preocupan a toda familia, por sobre todo aquellos que no tienen un convenio, una base para decir cómo actualizamos la cuota de alimentos, y hay cuotas de alimentos que en aquel año donde se separó la pareja la establecieron y hasta hoy no se ha actualizado, y ahora con la pandemia donde existen estos gastos extraordinarios, la familia llega a este punto de no saber cómo vamos a actualizarla, y sobre todo porque bueno, muchas veces ocurre que de parte del trabajador no tiene esta posibilidad de aumentar la cuota de alimento en un momento donde efectivamente se necesita por los niños, ¿no? Hemos recibido muchas consultas, Walter, en este sentido, de las dos partes, tanto de aquel papá que quiere cumplir y no puede, como de aquella mamá que está desesperada porque ya no sirve una cuota de hace 5 o 3 años atrás, ¿no? Ni hablar de aquellos que no tienen ni siquiera un acuerdo, o sea, tienen un acuerdo de palabra y de repente hay mamás que dicen, me venía pasando tan cantidad de dinero y ahora me pasa el 50% menos, el 30% menos. No puede hacer eso, y la verdad es que ¿por qué no puede si no hay nada escrito, digamos, también sobre eso? O sea, claro, ¿cómo se hace para denunciar un incumplimiento, si se quiere, de la cuota de alimentos? ¿Esto se deja escrito, doctora? ¿Cada año, cada cuánto se va renovando para evitar todos estos problemas, ¿no? El solo hecho de decir es un cierto monto determinado de dinero, no sé cada cuánto se actualiza, 6 meses, un año. Todos estos parámetros que vos mencionás, Walter, efectivamente se colocan en un acta y ahí se establece, o sea, legalmente no se dice, o no, la ley no dice cada 6 meses se actualiza, cada un año, no, eso lo arreglan las partes, inclusive también cómo se van a pagar esos alimentos. Tenemos un caso de hace unos días de alguien que nos consultaba por un cumpleaños de 15 de una de las nenas, en el acuerdo decía cómo se iban, porque eso también se puede colocar en un acuerdo, cómo se va a celebrar el cumpleaños de los nenes, quién va a festejarlo ese día, cómo van a llevarse adelante los gastos, el viaje de estudios cuando se termina el año y demás. Y bueno, con esta situación pandémica también esos acuerdos se ven modificados. Lo que ocurre en este caso, y bueno, también nos ha pasado en otros casos, en donde el niño ahora decide, digamos, no se puede hacer la fiesta, entonces, por ejemplo, quieren comprarse una moto para usarla en el campo o alguna cosa, un bien no registrable, digamos, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos cuando no tenemos un acuerdo? Lo principal, lo primero, Walter, es ponerlo por escrito. Lo que no está escrito, como bien dice el dicho, se lo lleva el viento, no existe y en la ley no se puede ejecutar. Claro. Entonces, el primer paso es hacer un convenio. Entonces, se busca asesoramiento legal. No hace falta utilizar la justicia de por medio como dos contrincantes, lo decía recién en una nota, sino que se puede hacerlo de común acuerdo, digamos, llegar a un acuerdo. Nadie mejor que los padres sabe qué es lo que necesitan los hijos. Entonces, bueno, una vez que se llega a un acuerdo, bueno, ahí sí, a partir de ahí hay un incumplimiento, porque, por ejemplo, se estableció que le va a pasar 10.000 pesos, 30.000 pesos por mes, y de repente comienza a cumplir con 20.000, pasa la pandemia y sigue bajando los alimentos, bueno, entonces hacemos una denuncia en el expediente y se lo intima al padre o madre incumplidora. ¿Se da un recibo, doctora? Siempre. ¿Cómo es el tema de esto? Generalmente, Walter, lo que sucede es lo siguiente: el mismo Estado, la provincia de Entre Ríos, abre una caja judicial, una cuenta judicial que es una caja de ahorro, en donde si tiene trabajo en blanco, o sea, si tiene un trabajo con recibo de sueldo, el mismo empleador retiene el importe que las partes hayan acordado. Entonces, el empleador lo deposita en la caja, generalmente es en el Banco de Entre Ríos, porque es la justicia provincial. Va la madre o el padre que convive con los niños y con una cuenta que se le abrió y una tarjeta que se le hace, directamente va por el cajero y lo recibe.
Cuando no es así, sí sirven los recibos así firmados a mano, esos que se compran en las librerías. Es importante el valor del recibo, doctora, ¿no? Siempre, siempre, porque todo lo que no se puede probar, Walter, no existe. Claro. Lo que no se puede probar, hasta te diría que hoy con la pandemia, todas las conversaciones de WhatsApp, todas las conversaciones por mail, todo eso es valor probatorio. Y algo que también se puede establecer y tener en cuenta cuando queremos denunciar un incumplimiento es no olvidarse de la familia, que también es subsidiariamente responsable de los alimentos. En este caso hablamos de los niños, hoy hablamos de los alimentos hacia los niños, o sea, de los padres a los niños. Cuando el padre no puede llegar a cumplir esa cuota de alimentos, sí podemos ir contra los abuelos. Si el niño, muchas veces me preguntan, ¿y qué pasa si no tiene padre porque falleció y no tiene ya abuelos? En ese caso podemos ir a los parientes más cercanos, que el código dice que podrían ser los tíos o los hermanos mayores del niño también, si es que tienen un trabajo registrado. Esto también involucra a no hijos naturales y sí reconocidos. Exacto, por supuesto que sí. Sí, es para todo tipo de reconocimiento en ese sentido. Obviamente si no tenemos el reconocimiento personal del padre, podemos iniciar la filiación, se llama, y también de la mano iniciar los alimentos. Recordemos que hace unos días hablábamos de que los alimentos se deben desde el vientre materno. Por lo tanto, si yo, puede suceder, nos ha pasado en algunos casos que tuvimos, me entero, digamos, que estoy embarazada, pero sé quién es el padre, o sea, tengo la presunción. Desde allí, con esa presunción, yo puedo presentarme en la justicia, pedir alimentos, pudiendo probar, obviamente, esa presunción, ¿no? Y desde ahí también se pueden cobrar alimentos. En estos tiempos, doctora, seguramente debe haber varias consultas que van sumadas a los alimentos, pero bueno, con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, clases virtuales, se necesita un celular con, bueno, una tecnología para las clases virtuales, o una computadora o una netbook, un notebook, lo que sea, una computadora de escritorio. Sí. Esto también, el solo hecho de decir, se la compramos entre los dos, sí, llega al acuerdo, ¿no? Exacto, eso se llaman gastos extraordinarios, lo que vos decís justamente. Hoy tenemos en cuenta esto, ¿no? Que todas las familias van a necesitar o una computadora o un buen celular, ni hablar de lo que tienen que imprimir también, claro, que eso es todo un tema. Entonces, esos gastos extraordinarios, que en algún momento podía ser, por ejemplo, no sé, el niño necesita un placar porque creció, tiene más ropa, o hace handball o vóley o lo que sea, necesita una pelota, lo que fue, esos son gastos extraordinarios, es decir, gastos que no forman parte del desarrollo cotidiano del niño. Hoy los gastos de pandemia son gastos extraordinarios, porque estamos en una situación que, aunque se está ordinarizando, sigue siendo gastos extraordinarios. Entonces, eso sí, los gastos extraordinarios se pagan 50 y 50, como dice la ley, ¿no? No hay un valor referencial para la cuota de alimentos, eso se arregla entre las partes. Eso se arregla entre las partes teniendo en cuenta dos cosas, Walter. Los gastos del niño, por eso ahí es donde entra la figura subsidiaria o de cooperación de los abuelos, cuando el padre no llega a cumplir mínimamente las expectativas de... no es lo mismo la cuota de un niño que la cuota de 5 niños, de 4 niños y un papá que no tiene el trabajo o no tiene un lugar donde poder ejecutar, digamos. Entonces ahí entra la figura de los abuelos que pueden coparticipar en esa cuota, efectivamente. Pero no hay un número para decir. A veces la gente cree que por edad hay un número, o el ANSES lo declara, o la ley no. Tiene que ver con los gastos del niño y la situación económica del alimentante. Muy bien. Doctora, entonces, ¿siguen trabajando en forma virtual, lo que tiene que ver la justicia todavía con todo esto? Sí, ¿no? sí. Algo importante que me haces acordar con esto es que entramos en feria, Walter. El 12 de julio hasta el 23 de julio entramos en feria, por lo cual uno igual tiene que pensar que el Poder Judicial mentalmente una semana antes ya no trabaja, digamos, o sea, mentalmente el Poder Judicial es la realidad, lo tenemos que decir, entonces tenemos que prever eso. Si quien esté pasando una situación como esta, estos serían los días hábiles importantes para poder hacerlo. Se ha digitalizado todas las audiencias, los expedientes, todo lo tenemos digital, a veces somos los seres humanos los que no estaríamos ahí ayudando, pero se pueden hacer todavía acuerdos, se pueden interponer convenios, se hacen mediaciones virtuales, así que bueno, los animo a que antes de la feria puedan
puedan iniciar su reclamo. Doctora, los horarios y la Sí. dirección que está atendiendo. Sí, nosotros en el estudio hacemos virtualidad y presencialidad con turno previo, ¿sí? Así que bueno, sí nos pueden encontrar de lunes a viernes de 8 a 12 en Moreno 1221. Y por WhatsApp es donde pueden sacar los turnos, también nos pueden hacer consultas y por allí también podemos evacuar algunas dudas. Es en el 154 80 47 60. Doctora, muchas gracias y buena semana. Gracias, igual para vos, Walter. Nosotros vamos a continuar con más información.